¿Alguna vez te has preguntado por qué pasamos años resolviendo ecuaciones, memorizando fechas históricas, citando a Platón, a Sócrates, pero nadie nos enseña cómo manejar nuestro dinero, ¿verdad? Terminamos el colegio sabiendo qué es el teorema de Pitágoras, pero sin la menor idea de cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es una tabla de amortización o cómo se arma un presupuesto. Y no quiero que me malinterpretes. Esas materias tienen su valor, pero ¿de qué te sirve saber trigonometría si al llegar al mundo real no sabemos cómo tomar decisiones financieras inteligentes? Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre una pregunta clave. ¿Por qué no nos enseñan educación financiera en el colegio? Y lo más importante, ¿cómo afecta eso nuestra vida adulta? Lo más curioso, ¿ok? Es que el dinero es algo con lo que vamos a convivir todos los días de nuestra vida, desde nuestro primer sueldo hasta la jubilación. Aún así, el sistema educativo lo ignora por completo. Y esto no es solo una crítica, vamos a analizarlo a fondo. Veremos por qué el sistema educativo no prioriza la educación financiera, cómo esto genera adultos endeudados y qué podemos hacer para cambiarlo, porque esta ausencia tiene consecuencias reales. Mira, personas atrapadas en ciclos de deuda, jóvenes que aceptan préstamos sin entender lo que firman, adultos que viven al límite y sienten ansiedad constante por el dinero. Tal vez tú también has vivido algo así. Tal vez ya enfrentaste una situación complicada o te estás dando cuenta de que hay cosas básicas que nunca te enseñaron, como por ejemplo cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar fraudes, cómo planificar tu futuro. Y no es tu culpa, no fallaste tú, nos falló un sistema que priorizó fórmulas y fechas, pero olvidó enseñarnos a sobrevivir y prosperar en el mundo real. Este video no es solo una crítica, es una exploración profunda. Aquí vamos a entender por qué la educación financiera no está en los planes de estudio. ¿Quién se beneficia de esa ignorancia? ¿Y cómo esta carencia nos deja vulnerables desde jóvenes? Y te digo esto porque entender el origen del problema es el primer paso para cambiar tu presente y tu futuro. Así que quédate hasta el final de este video porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver tu educación y tus finanzas. ¡Comencemos! Ahora que ya nos hicimos la gran pregunta, veamos por qué la educación financiera debería enseñarse desde la escuela. Y no se trata de convertirnos en expertos en economía, ni en grandes inversionistas, sino de dominar lo básico, entender cómo funciona el dinero en la vida cotidiana. Mira, ¿qué pasa cuando no tenemos esa base? Simplemente el resultado es que nos endeudamos sin entender los intereses, vivimos al día sin capacidad de ahorro, sentimos ansiedad constante por el dinero, tomamos decisiones impulsivas que afectan nuestro futuro y perdemos lo que más nos ha costado construir, nuestro patrimonio, estabilidad y tranquilidad. Y te voy a poner 3 ejemplos reales. Mira, Andrea, una joven de 22 años, decidió estudiar en la universidad con un crédito educativo, pero nadie le explicó cuánto terminaría pagando en intereses, ni qué pasaba si se retrasaban los pagos. Solo le dijeron que era una buena oportunidad y ella lo que hizo es firmar sin hacer muchas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Durante la carrera no se preocupó por los plazos ni por pagar a tiempo, pero 5 años después, al graduarse, la realidad la golpeó. Su deuda había crecido a más de $12,000, mucho más de lo que imaginaba. Andrea no pudo independizarse, no podía ahorrar y empezó a pedir dinero prestado a amigos y familiares. Incluso hizo avances en efectivo con la tarjeta de crédito para cubrir sus gastos básicos y de esta manera comenzó un ciclo de deuda del que le costó salir. Te voy a poner otro ejemplo. Pedro tenía 21 años cuando le ofrecieron su primera tarjeta de crédito. Le hablaron de los beneficios, las promociones y descuentos, pero nadie le explicó lo más importante: la fecha de corte, la fecha de pago, la diferencia entre el pago mínimo y el pago total. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al principio usó la tarjeta para todo,
salidas con amigos, ropa, comida, servicios, y cada mes pagaba solo el mínimo, pensando que eso era suficiente, pero no revisaba el estado de cuenta, ni entendía cómo se acumulaban los intereses. En menos de un año, Pedro debía más del doble de lo que había gastado. Cuando fue al banco para cancelarla, descubrió que sus pagos solo cubrían los intereses y que la deuda seguía creciendo. Pedro aprendió, sí, claro que aprendió, pero a la fuerza. Y como él, miles de jóvenes caen en la misma trampa cada año. Y te voy a poner un último ejemplo. Mira, Camila y Juan, una pareja que decidió invertir todos sus ahorros en un negocio seguro que le prometía una rentabilidad del 10% mensual. Pero ellos no sabían cómo identificar estafas ni evaluar riesgos. En 6 meses perdieron $10,000. Entonces, no fue solo una pérdida económica, sino emocional, familiar y profesional. Entonces, con un poco de educación financiera, probablemente habrían evitado todo esto. Entonces, estos ejemplos no son raros, son el día a día. Y te digo esto porque la educación financiera no se trata solo de números, se trata de decisiones que afectan tu bienestar emocional, tu calidad de vida, tu futuro y el de tu familia. Ahora imagina si desde pequeños aprendiéramos sobre el ahorro, los intereses, el crédito, la inversión, el valor del dinero en el tiempo. Tendríamos más control, menos estrés y más libertad. Pero la realidad es otra. Muchas personas no se dan cuenta de la importancia de la educación financiera hasta que ya están atrapadas en un problema. Y eso nos lleva a una nueva pregunta. ¿Por qué si es tan importante no nos enseñan esto en la escuela? Y déjame decirte que hay varias razones por las que no se enseña educación financiera en las escuelas y en los colegios. Y vamos a analizarlas una por una. 1. Sobrecarga del sistema educativo. En muchos países, los profesores ya están sobrecargados con el contenido obligatorio. Lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, geometría. Cada materia compite por espacio y tiempo dentro del horario escolar. Incluir una asignatura nueva como finanzas personales no solo requiere tiempo extra, sino capacitación, materiales y recursos que muchas instituciones simplemente no lo tienen. Te doy un ejemplo concreto. Mira, en Ecuador, un estudio del Ministerio de Educación mostró que muchos profesores de secundaria deben preparar clases para al menos 4 materias distintas. Lo hacen sin materiales adecuados y en muchos casos sin tener preparación específica en esas áreas. Esto ocurre porque no hay suficientes docentes para cubrir todas las asignaturas. Como resultado, la calidad de la enseñanza se ve afectada. Y si ya es difícil enseñar materias que no dominan por completo, imagínate pedirles que además expliquen conceptos como el crédito, el ahorro o la inflación, cuando ellos mismos nunca recibieron educación financiera formal. 2. Un modelo educativo desactualizado. El sistema educativo fue diseñado en otra época, una era en la que el objetivo era formar empleados obedientes, no personas financieramente libres. En ese entonces no se hablaba de libertad financiera, ni mucho menos de inversión, ni de planificación para el retiro. El mundo cambió, la economía también cambió, pero si tú te das cuenta y analizas, el modelo educativo sigue casi intacto. Según un estudio realizado en el 2021 por el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos, apenas el 7% de los estudiantes ha recibido algún tipo de educación financiera. Y cuando la reciben suele ser muy superficial, como consejos como ahorra lo que te sobra del dinero del recreo. Nada sobre inversión, nada sobre manejo de deudas o cómo tomar decisiones financieras conscientes. Y como resultado, lo que tenemos son jóvenes que se gradúan sin entender cómo funciona el dinero, sin saber leer un estado de cuenta y sin herramientas para enfrentar un mundo lleno de créditos, intereses y decisiones económicas. Y esto no solo los afecta a ellos, afecta a sus familias, a su bienestar emocional y al desarrollo del país entero. 3. Falta de voluntad política y económica.
Enseñar educación financiera en las escuelas no es solo decir, ok, a ver, pongamos una nueva materia y listo. Esto requiere capacitar a los docentes, crear buenos materiales, ajustar horarios y dedicar presupuesto. Es un proceso que necesita tiempo, dinero y compromiso del gobierno. El problema es que los resultados no se ven de inmediato, no reducen la pobreza en un año, ni generan votos para las próximas elecciones. Por eso, si tú te das cuenta, muchos gobiernos lo que hacen es no lo priorizan. Un ejemplo claro, en el 2018 se lanzó el Plan Nacional de Educación Financiera en Ecuador. Entonces, la idea de este plan era incluir estos temas desde la escuela hasta el bachillerato, pero nunca se aplicó bien. Casi ningún maestro fue capacitado. Los estudiantes no lo recibieron y el proyecto quedó olvidado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas intenciones, pero sin acción real. Y te digo algo, invertir en educación financiera es como sembrar árboles. Los frutos se ven en 10 o 15 años, pero si no se empieza hoy, ese futuro nunca llega. 4. Desinformación. Uno de los mayores obstáculos para que la educación financiera llegue a las escuelas es la idea equivocada de que los niños y jóvenes no necesitan saber de dinero todavía. Muchos padres, madres de familia, maestros, incluso autoridades, piensan que ya aprenderán cuando crezcan o hablar de dinero es cosa de adultos. Pero eso es un error, porque justamente se necesita educación financiera antes de tener dinero. ¿Para qué? Para saber cómo manejar esta herramienta. No se trata de quitarles la infancia, sino de darles herramientas para el futuro. También existe la creencia de que hablar de dinero hace a los jóvenes codiciosos o materialistas, pero enseñar sobre finanzas no es enseñar a amar el dinero, sino a entenderlo y tomar buenas decisiones. Es como, digamos, la educación sexual, ¿ok? No es para fomentar nada, sino para prevenir problemas y promover responsabilidad. Entonces, con el dinero pasa lo mismo. Por eso es clave empezar desde temprano, que los niños aprendan qué es un presupuesto, que los jóvenes, los adolescentes sepan cómo funciona un préstamo, una tarjeta de crédito, sin tener miedo, sin tener vergüenza, sin tabúes. Hablar de dinero con naturalidad es el primer paso para formar adultos más preparados. 5. El sistema financiero gana cuando la gente no entiende de dinero. Este punto yo sé que te puede sonar incómodo, pero hay que decirlo. Cuando una persona no sabe cómo manejar su dinero, es más fácil que pida préstamos sin entender cuándo terminará pagando, compre seguros que no necesita, pague solo el mínimo en su tarjeta sin saber que así se endeuda más y no sepa cómo defenderse ante abusos del banco. Lo que te quiero decir con esto es que una persona desinformada es más fácil de aprovechar y eso le conviene a muchos dentro del sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras menos entiendas, más dinero ganan ellos. ¿Te imaginas cuántas personas han pagado miles de dólares en intereses solo por no saber cómo funciona una tarjeta de crédito? Entonces, la falta de educación financiera en las escuelas no es solo por tradición o por falta de presupuesto, también es porque a algunos sectores les conviene que la gente no haga preguntas, pero eso no significa que tengamos que aceptarlo. Justamente por eso debemos exigir una educación que prepare a las personas para tomar buenas decisiones, cuidar su dinero y no caer en trampas que los endeude de por vida. Ahora que ya entendiste por qué nos enseña educación financiera en las escuelas y cómo esto ha impactado tu vida y qué puedes hacer para cambiar esa realidad, llegamos al momento más importante y es tomar acción. Y lo mejor es que no necesitas esperar a que el sistema cambie para empezar. Puedes comenzar tú mismo desde hoy con lo que tienes y dónde estás. Empieza educándote por tu cuenta. Hoy tienes acceso a información valiosa y gratuita. Canales de YouTube como este, libros de finanzas personales, podcasts, cursos en línea, blogs y hasta aplicaciones móviles que te enseñan a ahorrar o presupuestar. Analiza tu realidad financiera. ¿Cuánto ganas al mes? ¿En qué se va ese dinero? ¿Tienes deudas?
¿A qué tasa de interés? Usa un papel, una aplicación o Excel, lo que a ti te funcione. Ver con claridad tus números puede ser incómodo al principio, pero también es el primer paso para tomar el control. Haz un presupuesto sencillo y flexible. No necesitas fórmulas complicadas, solo responde. ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Qué gastos puedo reducir? ¿Puedo separar algo para el ahorro o pago de deudas? Usa la regla del 50-30-20 como guía. Adáptala a tu realidad, pero empieza a poner orden a tus finanzas. Cambia el chip de víctima a protagonista. Frases como es que así es la vida del pobre o nunca me enseñaron solo te mantienen estancado. Sí, es verdad, el sistema tiene fallas, no te voy a negar, pero también es cierto que nunca antes tuvimos tanto acceso a herramientas como hoy. Y administrar bien tu dinero no depende de cuánto ganas, sino de cómo lo manejas. Reconoce tus emociones frente al dinero. Recuerda que el dinero no son solo números, es historia, autoestima, miedo, deseo. ¿Gastamos para sentirnos bien? ¿Nos endeudamos por miedo a quedarnos atrás? Manejar bien tu dinero también implica conocerte a ti mismo. La educación financiera no es solo técnica, también es emocional. Y con todo esto quiero decirte algo importante. Tú no tienes que repetir la misma historia. Habla de dinero con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Haz de la educación financiera una prioridad. No por ambición, sino por paz mental, por libertad. Porque cuando tú entiendes cómo funciona el dinero deja de tener poder sobre ti. Piensa lo siguiente, ¿dónde estarías hoy si te hubieran enseñado todo esto desde los 12 años? Y sí, yo te entiendo, no puedes cambiar el pasado, pero lo que sí puedes hacer es construir un futuro distinto. Y si estás viendo este video, ese futuro empieza hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te hizo reflexionar hoy. Recuerda que cada semana subo contenido para ayudarte a entender mejor el dinero y tomar decisiones con más seguridad. Cuida tu mente, cuida tu dinero, cuida tu futuro y nos vemos en una próxima. Adiós.